El origen del monasterio Lumen de Lumine. Siendo portavoz, perdónenme que hable así en esos términos, de una inmensa gratitud que tenemos los instructores de la humanidad para con las comunidades que están haciendo posible que se realicen ciertos planes de la divinidad. Si no fuera, porque en el estudiantado gnóstico todavía hay gente que tiene la lengua muy suelta, fuera mucho lo que se podría hablar con ustedes, pero lamentablemente nos hace falta, si no a todos, una persona, tener un poquitito más de gnosis, más de cultura gnóstica, más de ocultismo. Tengo informaciones muy fidedignas. Se alborotó y fíjate, por qué lado están alborotando las cosas, cuando los perros están ladrando interrumpiendo la conferencia. Tengo informaciones muy fidedignas de las personas de la comunidad del monasterio que mandan correspondencia, cartitas, con el famoso Internet, contando detalles que no tienen ninguna utilidad, únicamente chisme. Y eso es triste, y para nosotros es triste, y para todos ustedes, porque fíjate, imaginemos que a Eugenio, por A o por B o por C, cualquier día el chiquitín dice, no se me arrimen al carro porque me lo dañan, y eso ya llega por allá, diciendo que Eugenio amaneció tal día todo bravo. Sala, porque se está dañando una imagen de un grupo de personas que están llevando una vida, que están mejorando, que a mí me consta que están mejorando, pero en una forma extraordinaria. Yo les pido a las personas que mandan por allá, por el famoso Internet, a mí me llegan informaciones de todo, con nombre y apellido, quién lo hizo, a qué hora lo hizo, cuándo lo hizo, a quién se lo mandó. Todo eso a mí me llega, porque eso me la revierte, a ver qué solución le conseguimos. Entonces yo les pido en nombre de Dios, en nombre de esta cultura tan linda, que no hagan eso. Miren que la comunidad del monasterio es una comunidad que hoy, mañana, algún día, tenemos que representar, pero gnósticamente. Esto como que lo están haciendo muchos ustedes, pero bueno, ya dejemos esto. Les voy a contar que eso lo saben todos ustedes, pero con la secuencia, y me nació la idea porque hay tantas cosas que hablar con el pueblo gnóstico, pero nació la idea ahora que veníamos de la grita para arriba sobre cómo nació esto. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, que no saben alguna de las cosas que tiene que ver con la ubicación del monasterio, con la ubicación de la comunidad, y yo sé que así es, porque muchos no lo saben, quizás todos, porque hay cosas que a mí me ha tocado guardarlas en total secreto hasta cuando se estableciera ya lo que está establecido, ya lo que se puede decir, lo que fue fue. Para no contar aquello de cómo se sucedió, cómo fue el milagro, vamos a decir así, pero le voy a contar someramente. Resulta que el monasterio Lumen de Lumine iba a ser construido en una zona que llama Caño Tigre, de Sea para abajo. Esto queda por el lado de Tobar abajo. Por cualquier razón, eso se cambió porque el maestro Samael le dijo al doctor Jesús Manuel Pérez Pérez, que era el vicario, que tratara que el monasterio se construyera en las alturas y que no fuera construido en un terreno bajo. Estando nosotros en una reunión episcopal en la ciudad de San Cristóbal, un día, como a la 1 de la tarde hablando, porque la reunión era prácticamente para tocar algunos aspectos relacionados con la conseguida del terreno, ya que ese terreno allá, el maestro en cierta forma no lo recomendaba. Entró un muchacho que Eugenio lo conoció, no sé si lo recuerde, sobrino de don Miguel Romero. El muchacho estudiaba en San Cristóbal en la universidad y era estudiante gnóstico. Estando nosotros en la sala de la oficina de la casa del doctor Jesús Manuel Pérez Pérez, el muchacho estaba ahí y dijo, yo tengo un tío de la grita para arriba que tiene unos terrenos muy lindos y podía ser con el que se consiguiera a ustedes terrenos para el monasterio. Así fue que el doctor Pérez Pérez, que era un hombre sumamente fogoso y emprendedor, lo llamó y le dijo, cuénteme, ¿cómo es la situación y cómo vamos a hacer? El muchacho le contó como a la 1 de la tarde.
A las 2 de la tarde nos estábamos viniendo para acá con unas 20 o 25 personas. Nos vinimos por el Zumbador contemplando lugares que si aquí, que si allá y que si por acá. Así fue que llegamos a este lugar. Don Miguel Romero tenía su familia en La Grita y todas las tardes el viejo viajaba a dormir en la casa de La Grita, y esa noche no bajó el viejo. Llegamos nosotros a la casa de don Miguel Romero como a las 6 de la tarde y de inmediato el doctor Pérez Pérez le planteó que si le vendía 1, 2 o 3 hectáreas de terreno que la necesitábamos para construir una cosa que iba a ser progreso de La Grita y tal y tal. El doctor Pérez se presentó como abogado y persona, pues de muy buenas costumbres ante don Miguel. A las 7 de la noche estaba negociando el terreno. Esto que compende aquí, el cerrito de los, es el monasterio y la casa de aquí abajo, donde vive Guillermo Riaño, que antiguamente la llamábamos la casa del peregrino. A las 10 de la noche estábamos nosotros, 9 de la noche bajándonos ya con el monasterio aquí, pero aquí señalándose la cabeza. Empezaron a sucederse una cantidad de situaciones, pero antes de eso, al otro día de haber negociado el terreno, el doctor Jesús Manuel Pérez Pérez llamó al maestro Samael a México por teléfono y le dijo: Maestro, negociamos el terreno para el monasterio. Y el maestro: miren que detallitos que yo quiero que se tenga en cuenta. El maestro Samael le dijo: me interesa mucho que dialoguemos sobre ese punto. Como dice un amigo mío, porque ahí donde van a construir el monasterio es el lugar exacto. Queda en las alturas y queda resguardado por 2 cerros muy grandes. Cuando uno se sube a esos cerros grandes se ve para Mérida, se ve para Tobar, se ve para Bailadores, se ve para La Grita. Miren, un Samael le describió el terreno, así, al doctor Pérez, le dijo: queda en un terreno bajito de allí en ese cerro. ¿Dónde está Gamaliel? No vino Gamaliel, qué raro. Sisto, a ver, no vino Sisto, ah no. Ah, entonces, sí está. A ver, ¿dónde está Sisto? Caramba, venga. Pínteme aquí la geografía de estos cerros y este terrenito aquí. Es que yo quiero que ustedes conozcan algo. Ya hoy le vamos a destapar la tapa a la olla. No lo podemos hacer en una convivencia porque no es conveniente tanta publicidad de este tipo. Imagine ahí claridentemente el dibujo. Bueno, según Sisto, este sería como el Cerro de las Lagunas. Aquí quedaría el páramo de la Negra. Aquí quedaría el monasterio Lumen de Lumine. Resulta que científicamente estamos hablando de la ciencia, esa oficial, aquí de donde de la escuela, más o menos de la escuela de aquí de la comunidad hacia la izquierda, un poquitico más o menos por ahí a donde Uriel, donde tienen unos lotes que están loteando. Ahí está de acuerdo a los cálculos de la ciencia. Sí, ahí mandaron un satélite. Ese satélite podría ascender derecho, cosa que son. ¿Cuántos puntos de esos hay que tienen esas características? A ver, Sisto. Caño Canaveral, de Estados Unidos, y en Inglaterra. En Inglaterra. Y uno en Antártida. Y el de aquí. Habráse visto eso. Mire los milagros de la venerable Logia Blanca. Aquí vinieron los científicos, tomaron todos los cálculos, con la firme intención de hacer aquí una base con miras a poder lanzar cualquier tipo de satélite sin que tuviera que orbitar alrededor de la Tierra, para poder salir de la, ¿cómo se llama? Sí, pero eso tiene un nombre detrás de la atmósfera. Bueno, ellos vinieron, hicieron todos los cálculos y se fue quedando debido a que políticamente, miren ustedes, por eso les digo, estamos destapando unas ollas que huelen a tamal. Esto tiene que ver y con una incidencia política, porque los que iban a hacer esto, posiblemente iban a hacer esto, eran los Estados Unidos. Pero ellos se dieron cuenta por el correo de las brujas que Venezuela era un país que algún día, no les iba a favorecer ninguna clase de esto, como lo ha hecho Puerto Rico, como lo ha hecho en otras partes que le dan albergue para que ellos hagan lo que le venga en gana. Algún día Venezuela no estaría de parte de ningún plan relacionado con los Estados Unidos. ¿Quién se dio cuenta de eso? No sabemos. Los Estados Unidos en esa época hubieran podido invadir perfectamente, lo habían podido hacer,
porque los sistemas de gobierno que teníamos eran desfavorables. Sí que nos tengamos que meter en esas asqueantes cuestiones de política, pero le daban todo el apoyo que los Estados Unidos tuvieran, pero así no la venerable logia blanca. Hoy vemos que Venezuela se debate en un planteamiento político diametralmente opuesto a los Estados Unidos. Ustedes saben, ya esto está declarado. Venezuela entrará ahora a tener un régimen totalmente diferente. Alejandro, no estoy, si es que podemos decirlo, estar preocupado, porque todavía tiene un estómago para echar la comidita. Tiene, y no sabemos todas las situaciones muy adversas, por cierto, que vamos a tener que vivir, pero la logia blanca ya tenía, predispuesto como se llama, predestinado esto así. Entonces, ¿qué se sucedió? El monasterio, Templo Lumen de Lumine, fue consagrado el 3 de mayo de 1981. El 3 de mayo de 1981 se consagró el Templo Lumen de Lumine. El 27 de octubre de 1984 recibo el maestro Lashmi no digamos la primera en el sentido de iniciación, recibió el maestro Lashmi la primera cita para asistir al Tíbet, que se trasladaba en esos momentos. 27 de octubre de 1984, a las 11 de la mañana. Así se trasladaba toda la energía bioelectromagnética del Tíbet, oriental de la China. Se trasladaba a este lugar, que no vamos a decir que está aquí, porque eso está en la cuarta dimensión, pero está aquí. Es bueno aclarar que se está, pero que no se está, en el sentido que no lo podemos encontrar con ningún método que no sea el ocultismo práctico. 27 de octubre de 1984. Así fue que esto se siguió. Se siguieron trasladando en el orden que vamos a citar todas las culturas, las reminiscencias o historias de las culturas serpentinas que han habido en el planeta Tierra, en la raza aria. Así fue que se trasladó, como ya les acabo de decir, la primera que se trasladó fue la cultura china, por el Tíbet, que se ubicó allí. Luego se trasladó la cultura hindú. Luego se trasladó la cultura griega, y ahora les voy a decir algunas fechas. Luego se trasladó la cultura egipcia. Luego se trasladó la cultura maya. Y en último se trasladó la cultura inca. ¿Por qué tenía que ser esto así? Porque todo en el final es igual. Todo en el final es igual al comienzo. No podría ser que en el final de la raza, como estamos en este momento, estuviéramos nosotros ignorando o estuviéramos nosotros en inferiores condiciones para poderle dar una explicación a cualquier persona de cualquier rincón del mundo que venga a informarse sobre los chinos, los hindúes, los griegos, los incas, los mayas, los egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto tenía que indiscutiblemente. ¿Qué día fue que se sucedió? Un 2 de febrero de 1997. Para esto tenía que ser antes de eso, desde 1988. 1988 se estableció en este lugar los primeros fragmentos, si es que podemos llamar fragmentos en el sentido que van llegando etapas. Se establecían en este lugar los primeros fragmentos históricos parlados, descifrados, ya por lo que las primeras expresiones que iba teniendo en este lugar, lo que hoy conocemos como el divino daimón, pero era muy esporádicamente, en vista de que tanto el lugar como la expresión humana necesitaba pasar por una cantidad de calificaciones que todavía no las había. Vino el advenimiento del Sunyata. ¿Quién se acuerda en qué fecha fue? El 19 de mayo de 1995. Se unieron las tres fuerzas derivadas de la tríada divina para que pudieran ellas soportar. Fíjense ustedes, que aquí se dicen cosas, por ejemplo, dicen que aquí está el Cristo, que aquí está el Lucifer, por ejemplo, pero hay que saber en qué estado y sobre qué se soporta, porque yo no he dicho que iniciáticamente yo no estoy a esa altura, pero no podría estar más arriba, porque no podía estar la fuerza de abajo, ni podía estar más abajo, porque entonces no podía estar la fuerza de arriba, tenía que ser en ese lugar. Con estas fechas se fue estableciendo aquello. El 2 de febrero de 1997 se estableció ya en una forma definitiva la presencia del divino daimón en este lugar, pero tenían que estar las tres fuerzas que eran las que le iban a dar el soporte, y si no, no hubieran quedado ni piedra sobre piedra, porque no soportaría,
Tienen que ser tres fuerzas las que soporten la presencia de aquella otra fuerza, que viene a descifrar todos los misterios y todos los acontecimientos de lo que ha sido las culturas de pasadas, y lo que vienen a ser en un futuro muy inmediato, si es que puede llamar así, lo que viene pasando a la humanidad, y sobre todo los planes que hay con el pueblo gnóstico. Al establecerse allí el Tíbet, se estableció en ese mismo lugar la base principal, en lo que conocemos en el contexto, como es que se dice al planeta, mesocosmos, la base principal en el mesocosmos de las naves intergalácticas. Las naves del sistema solar y aún intergalácticas están en ese lugar. Así fue que a partir de esa fecha, inclusive el hermano Daniel me decía que porque de un tiempo para acá no se hablaba más de aquello, y eso no se siguió hablando más de aquello porque anteriormente eran viajes, que habían como un reconocimiento y como un adiestramiento y como un sistema para que se pudieran matar todos aquellos estados emocionales que se pueden presentar cuando uno va teniendo una experiencia y todavía no está lo debidamente familiarizado con ellos. Más que todo era adiestramiento. A partir de esa fecha, 2 de febrero de 1997, ha habido una correlación de la parte física, tridimensional, a la parte tetradimensional, y aún un canal para la parte protoplasmática. Esto indica de que el misterio se ha establecido de tal manera. Hoy en día, ¿qué es lo que este pequeño reencuentro? Hoy en día tenemos este lugar aquí donde ustedes suben y bajan, corren y andan, y quizás muy pocos se dan cuenta de lo que hay, porque a nosotros nos están pasando cosas con el monasterio Lumen de Lumine, lo que le pasa al pez con el agua. Vive en el elemento y no lo conoce. Entonces, mi planteamiento es que a pesar de la situación, aquí está re dura por las cuestiones climatéricas, por las cuestiones económicas, por todas las miles de cosas que tienen ustedes. ¿Qué pasará aquí? Tenemos. Porque yo no me puedo desmembrar de aquí, sino el día que me muera, porque el monasterio Lumen de Lumine deberá seguir cumpliendo una misión muy completa con todos los hijos que tiene, que son los templos que están en los diferentes países, y los que se seguirán creando hasta el final de la raza. Entonces cada uno de ustedes debe de ir viendo el lugar en donde está la forma de vida, en la parte física, y en la forma de vida, en la parte esotérica. Me llamaba la atención en estos días, y sobre todo ayer, tarde, los miércoles acostumbran pues a hacer la cadena con la Divina Madre. Yo me quedé abajo en la parcelita, me quedé afuera. Yo los miércoles no voy a la cadena. En un extremo por allá estaba Luz Marina. Está recién operada y conmigo estaba allí. Estaba Sandrita. Pues fue muy poco lo que hablamos, quizás una llamadita. Le pedí a mi padre que me llevara al monasterio Lumen de Lumine, propias que uno tiene que hacer en esto del esoterismo crístico, y me llamó sobremanera la atención, cosa que son las cosas que van naciendo en el corazón de uno con tanto amor hacia la hermandad. Me llamó la atención que, estando lloviendo, estando haciendo un tremendo frío, el personal asistió a la cadena, que no están asistiendo todos, eso es apenas normal, pero aquí había un gran número de personas a pesar de una situación de estas. Eso no es fácil. Se necesita tener uno ya una cosa, que se llama devoción. ¿Cuántos asistieron a la cadena de ayer? Era una cadena que, si le decimos, es muy poca la que hay que sacar para que no fuera la cantidad de gente, cosa que me llamó la atención, y les digo, Dios se lo pague, porque eso es lo que a nosotros nos va dando un incentivo. Si los instructores de la humanidad, partiendo del venerable maestro Samael, del venerable Sanat Kumara, de todas aquellas jerarquías tuvieran una expresión física aquí con nosotros, nos reuniríamos con ellos a admirarle el sentido de devoción que ustedes van teniendo y de voluntad. Esto lo consiguen ustedes, no solamente por un esfuerzo interno de la voluntad de ustedes, sino por esa carga de energía tan extraordinaria que tenemos, aquí encima que se llama el Tíbet. Si los esoteristas de tantas escuelas, llámese la escuela que sea, pero que son pseudoesoteristas, se dieran cuenta de estos fenómenos trascendentales que nosotros los gnósticos conocemos,
vivimos, compartimos con ellos, nos calificarían de locos o intentarían exterminarnos a todos, porque estos solo son misterios para un pueblo que se quiere levantar en las condiciones que lo está haciendo el pueblo gnóstico. Quiero decirles, hermanos, que aquí es dura la vida para la parte tridimensional, pero es la vida más rica y quizás de más trascendencia en este momento en el planeta Tierra para el trabajo espiritual. Uno no lo siente, quizás o sí, lo siente, no lo relaciona porque no se ha comprendido que la presencia, la de Dios, en la persona es tan suave, como llegar yo a agarrar una flor de estas. Entre más linda sea la flor, con más cuidado hay que tratarla. Me explico. ¿Cuántas veces ustedes querrán ver, sentir, palpar la presencia de Dios? Y no se puede. Justamente porque Dios no presiona el entusiasmo ni el estado de novedad que en cada persona se despierta por ciertos trabajos que se van realizando. Si a uno lo pusieran a sentir todos los días aquellos fenómenos extraordinarios de la alegría de la presencia de Dios, estén seguros ustedes que la gente bajaría la guardia en la muerte del ego, porque cuando se siente, eso es como en la casa: si hay plata, hay remesa, y hay de todo, uno se siente a comer lo que tiene y no se pone a trabajar para tener para mañana. Así que, queridos hermanos, a grosso modo les estoy diciendo lo que aquí está pasando, lo que aquí hay, en esta convivencia que acaba de pasar, de una convivencia pues dicho por los visitantes, que una convivencia que el pueblo se sintió bastante acogido. Entre los visitantes que teníamos trascendentales estaban los que cariñosamente siempre yo les digo los muchachos. En otras partes a los muchachos les dicen esa otra clase de gentes. Yo les digo a los muchachos. Uno de ellos me decía: si el pueblo gnóstico se mantiene en esta tónica que aquí tiene, vamos a tener la cosecha, vamos a tener una sorpresa nosotros. Primero, la sorpresa que todos hemos tenido con dolor en el alma es que la cosecha va a ser muy pobre. Pero él me decía, si este fenómeno se sostiene porque el pueblo intensifica su trabajo, su dedicación a la doctrina, vamos a tener una gran sorpresa porque la cosecha va a ser 3 veces más grande que la que teníamos imaginada. Porque eso es una cosa que no lo sabe nadie. Nadie sabe cuántos son. ¿Saben por qué? Porque solo el padre de cada persona sabe lo que su hijo va a ser capaz de hacer. Solo mi padre sabe lo que yo voy a ser capaz de hacer. Puede llegar el investigador, puede que llegue cualquier dios investigador y me investiga desde arriba del Atman, del Budi, del Manas, hasta aquí, sabiendo que vestimentas tengo como testimonio de un proceso iniciático. Pero lo que hay más allá de la iniciación, lo que hay más allá de la iniciación, que es un sentimiento integrado de hijo a padre, solo el padre lo sabe. Eso no lo pueden encontrar ahora. Entonces, la presencia de todo ese pueblo que ha habido en la convivencia, el comportamiento de ese pueblo que ha habido en la convivencia y sus días, antes y después, y la respuesta que tenemos a nivel mundial de la misión que están haciendo todos los hermanos que están trabajando en esa línea, es una cosa que nos hace pensar que la gnosis se está abarcando más de los cálculos que teníamos previstos. Desde el mismo momento que la restauración empezó, desde el mismo momento que empezamos a tener nuevamente respuesta en cada país, aunque fuera de una persona, pero ya la había y se fue multiplicando de tal manera, nos hace pensar que las cosas están más buenas que lo que estábamos pensando. Si hay alguien tiene algo que decir, y si no, entonces les deseo que la sopa les haga buen provecho. Daniel Castillo. Maestro, hay dos aspectos que primeramente agradecerle infinitamente, a ver la importancia que tiene para nosotros de estar acá. Para nuestro trabajo espiritual, considero que ese sentir es de superar, de mejorar en todos los niveles, ya que no solamente para nosotros, sino para la humanidad. Hay otro aspecto, es que hace días que me viene preocupando, y es que en el Asia, en el Tíbet, fue invadida por las ocupaciones comunistas. La situación que se presentó para ese pueblo santo, creo que se pueda presentar ese fenómeno acá. El hecho de que Venezuela, sino que Latinoamérica, se está cumpliendo una profecía del maestro Samael, que desgraciadamente Latinoamérica será tragada por las ondas del sistema del comunismo. Entonces, maestro,
Yo veo que eso se tiene que a repetir ese problema, esa situación. No queda más que pedirle al cielo la protección. Fíjate lo que está diciendo Daniel. Nosotros conocemos, o a lo menos, la mayor parte habrán oído decir que en el Tíbet ha sido el origen prácticamente de una cultura, cultura matriz de las tantas culturas serpentinas de nuestro planeta. Allí, fíjate, en estos días pasados Gustavo Cifuentes me ha pedido que escriba algo sobre la vida de Jesús, cosa que hicimos un comienzo con Judith hace un tiempo atrás, de escribir sobre la vida de Jesús, pero hay cosas que no fueron permitidas. No se puede, porque la gente sigue pensando. Vamos a chocar con un muro muy fuerte sin necesidad, porque eso no va a traer ninguna enseñanza a nadie. La gente sigue pensando que Jesús era de allí, de Capernaum. ¿De dónde? De Belén. Sí, pero Belén, ¿cuál si no existía? Maestro, según la tradición decía Jesús, de Nazaret, quiere decir que era de Nazaret. Y figúrate que Jesús es un extraterrestre, si es que lo queremos ver desde la realidad que tiene. Jesús es extraterrestre. Él llegó por el Tíbet, donde primero que tuvo en el Tíbet después pasó a la India. Es decir, tuvo en el Tíbet chino y en el hindú. Allí quedó un semillero que es el Dalai Lama. Ustedes saben que el Dalai, la tradición del Dalai es que un Dalai muere, por ejemplo, aquí, y los discípulos que él ha dejado preparado para hacerle seguimiento a ellos, tan pronto mueren ellos, le hacen un seguimiento interno hasta que saben dónde fue a nacer. Él va y nace, por ejemplo, en Pregonero. A lo que nace en Pregonero le llegan allá cierto tiempo de haber nacido y le dicen al papá y la mamá: mire, este niño es el Dalai. Y entonces ese papá y esa mamá tienen una obligación sagrada ante Dios de aceptar que sí. Y entonces el niño se va criando con la asistencia de esos sabios maestros que lo van preparando porque es el Dalai que continúa. Eso es lo que se conoce. Lamentablemente Gamaliel llegó ya cuando nos vamos a retirar, y no Joel, lo que hemos hablado este rato. Bueno, entonces ¿qué pasa? Allí quedó ese Dalai sagrado que debería de vivir para seculora seculorum, allá en el Tíbet. Cuando dos de los de la China lo sacó al Dalai y sacó a todos los miles de monjes que él tenía allí. Fue lo que originó, fíjense ustedes, los planes de la venerable. Al quedar el Tíbet solo, al Tíbet lo volvieron un basurero de desechos atómicos de los chinos. El Dalai empezó a andar por todos los países. Ahí lo hemos visto por la televisión. Lo hemos visto en muchos lugares pidiéndole al mundo que ayude para que le devuelvan el territorio a él. Ahorita, ya le devolvieron el territorio. El Dalai ya volvió para allá. Se ubicó nuevamente allá, pero las fuerzas del Tíbet no están allá. ¿Sí me entiendes? Fue necesario que la China hiciera esa profanación para poder trasladar todas las fuerzas del Tíbet aquí. Entonces eso lo sabe el Dalai. Es un hombre despierto, es un dios. Eso lo sabe él. Eso lo sabe Sai Baba. Pero ellos tienen una misión para cumplir la China y en la India, que solo personas de allá mismo y con ese tipo de práctica de religión pueden mantener un pueblo a lo menos aplacado mientras los acontecimientos llegan. Porque fueron pueblos que, en parte a excepción de algunos que siguen la doctrina del muy del cerca del maestro, pero el resto fue un pueblo que degeneró. Entonces ahí tenemos lo que está diciendo Daniel. Aquí en Venezuela, con el favor de Dios y la divinidad, vamos a tener una ayuda especial. La tenemos por parte de los hermanos venerables benditos y gloriosos. Imaginen que el Dalai, el Tíbet, no está lejos del Chambalá, y ustedes saben que el Chambalá es donde están todos los grandes maestros que han querido tener su cuerpo físico, como el conde de San Germán, como el maestro Samael, como el maestro Jesús, como Sanat Kumara, como Melquisedec, y otros Paracelso, y otra cantidad de maestros resurrectos que están en el Chambalá, esperando a que momento se suceda la necesidad, el traslado del pueblo al éxodo, para entonces ellos seguir cumpliendo otra misión diferente en cualquier lugar, pero cultivando desde luego, como alma, como el sitio, como el corazón donde palpita la energía que mantiene en equilibrio el planeta Tierra, que es el Chambalat y el Tíbet, que están como les digo aquí. ¿Quién tiene algo por ahí que decir?
Eugenio. Maestro, la reafirmación que usted nos hace acá del recorrido de cierto tipo de culturas que venía hacia este lugar, lamentablemente no hemos podido ver o darnos cuenta de eso. Tú nos dijiste, está como el pez en el agua y no ve el agua. Ese recorrido de reafirmación, de restauración de la iglesia ha sido una cosa extraordinaria, porque mire, hace 3 días hablamos con Juan Capazo, el proceso de la restauración de la iglesia, el sacrificio que ha llevado, todo un comentario completo más o menos de lo que es la restauración en muchos aspectos. Y decíamos lo tremendo que ha costado, lo difícil que ha costado, pero al usted decirnos eso hoy, nos ha reafirmado maestro más aún y que las prácticas o los trabajos esotéricos que aquí se plantean no son en vano, al contrario, ayudan de luz para poder soportar muchos aspectos que se han venido presentando. Por eso yo les hago del presente, cosa que nunca acostumbro, pero les estoy haciendo del presente un hecho, de que un día invernoso como la tarde de ayer y estar aquí haciendo la cadena, cosa que a mí me llama la atención, porque quería darme cuenta si verdaderamente había gente aquí que tiene la devoción ya formada para pedir a la bendita Madre. Pude constatar en una forma directa de que aquí estaba, y doy testimonio ante ustedes, que fueron los que estaban aquí, que aquí estaba. Entonces, lo mismo, nos pasa con los saludos al alba. No vendrá mucha gente, pero vienen. Se mantiene latente la devoción. Nunca se ha fallado a decir hoy no lo hacemos porque nos dio pereza a todos. Pero a algunos les da pereza. Pero hay otros que no les da pereza. Claro que entre más uno deje de darle pereza, pues el trabajo se hace más integrado y sobre todo se gana más dharma con las personas que lo mantienen. Pero yo doy testimonio de eso. Ahora bien, miren muchachos, estamos aquí en posición de los sentidos, de nuestros sentidos. Pero a mí me lo han manifestado cualquier cantidad de veces, que ustedes están aquí en la cadena de las 7 de la noche, en el saludo al alba, con frío, como les toque, gente con poquita comida, con poquito dinero, con poquita salud aquí en el saludo al alba, y los muchachos que vigilan las obras, los hermanos extraterrestres, están aquí con ustedes, y están testimoniando de que aquí estamos. Eso no es una, ni dos, ni 10, ni 20, ni 30 veces que nos lo han manifestado. Esas cosas van haciendo que así como dice el maestro Samael que existe una ley de la nivelación, que si a este ramo de flores aromáticas le arrimamos un ramo de flores que no son aromáticas, éstas tienden a tener menos aromas y éstas tienden a volverse aromáticas. Si la ley de la nivelación ha actuado aquí bruscamente en algunos perezosos contaminando a los otros ha sido cierto, pero también algunos valerosos constantes van contaminando o contagiándose seria la palabra, contagiando a los perezosos. Esto se ha presentado en la historia desde el Tíbet, en todas las culturas, que hay algunos monjes perezosos, eso es así, pero que van levantándole, levantándole, levantándole el estatus anímico, porque la energía va estando a ese nivel y el lumen está a ese nivel en este momento. Entonces, ¿qué le puedo pedir yo a la vida que me ha tocado la restauración de la iglesia? ¿Qué le puedo yo pedir a la vida más que tener una comunidad de hombres y mujeres y tener otras comunidades como por ejemplo los cuatritos que hay en el Adonai, cuatritos pelagatos que entre sí no se quieren, pero que quieren el templo y mantienen asistido ese lugar con su presencia? Yo diría su divina presencia, que le pido yo más a la vida. ¿Cuánta gente va cada mes? El mes que menos van 250 a 300 personas al Adonai. ¿Esto por qué? Porque el templo tiene vida propia y porque hay unos cuatritos valerosos que se encargan de mantener el alimento para el templo. ¿Quién más quiere decir algo? Gerardo Sánchez. Venerable maestro, estaba haciendo ahorita memoria de unos trabajos, de alguna época que usted nos orientaba, prácticas, ayunos, recogimientos. Eso duró un tiempo más o menos largo, yo entiendo, en la forma como se está planteando ahora la situación de tipo esotérica. ¿Debería haber alguna recomendación? No. Más esotéricas para nosotros de alguna manera no solamente podemos intentar con eso, sino... Mira Gerardo, yo te entiendo. Esto fue cuando el licenciado Luis Francisco Merchán y mi persona acordamos que debía haber 3 personas diario, 2 hombres y una dama, leyendo los libros y haciendo una cadena cada hora y atendiendo a las personas que llegaban.
Esto duró mientras la divinidad nos lo permitió y el profesor cuando nos echaba la manito con algo de mercadito y alguna cosa, pero en día, a pesar que la institución creció, pero necesitaríamos tener una ayuda adicional para tener aquí la comida, aunque fuera la comida sino otra ayudita más, para las personas que van a estar porque eso se tiende que rotar. Ahora la práctica más esotérica que puede haber por encima de todo lo que nos propongamos hacer es que cada quien esté aquí, ubicado en el átomo nous. El átomo nous es el corazón. Eso es lo más esotérico, lo más trascendental, porque yo les digo una cosa, muchachos, aquí estamos todos. Si el niño sigue llorando, ahí si no, se ha de callar. Práctica. Aquí estamos todos, pero miren, en este momento pedimos primero al Padre interno de cada uno de nosotros, a la bendita y divina Madre Kundalini, a mi Señor el Cristo, al Sacratísimo Espíritu Santo. Invocamos la divina presencia del venerable Maestro Sanat Kumara, Maestro Sanat Kumara, Maestro Sanat Kumara, Maestro Sanat Kumara. Aquí estamos este grupo de personas del Sagrado Colegio de Iniciados. Necesitamos su divina asistencia, bendito y glorioso ser, como fundador que es de todos los colegios de iniciados en la tierra. ¿Qué orientación nos da? Venerable Maestro Sanat Kumara, cada persona perfectamente en este momento incluir qué recomendaciones especial, ya que la presencia del venerable Maestro Sanat Kumara está con nosotros. Meditación. Bueno, yo creo que más que suficiente para que cualquier persona pueda intuir la recomendación a que a nivel personal nos dan. ¿Quién quiere decir algo? Maestro, yo siento ponerme a disposición en la misión. Gracias, pero estamos hablando a nivel personal. Por ejemplo, ¿qué orientación? ¿Quién quiere decir algo en relación a su sentir? La recomendación es hacia el despertar de la conciencia. Constancia. ¿Cómo será la divinidad que aquí nos están invitando que continuemos en reflexión, que continuemos en meditación? Pareciera que lo que se dice no es lo que tiene tanta trascendencia como lo que se reflexiona. Bueno, fíjate, que cada persona tiene un sentir distinto. El maestro Samael hizo una práctica en una ocasión en México, como unas 60 personas, y no hubo uno que se despertara. Él ordenó y no hubo uno que se despertara. Y no crean que nosotros estamos ajenos a ¿qué tal? No más con este grupito, que habremos 150 personas y que se nos queden todos. Por eso, si lo dejamos siquiera una hora, estoy seguro que más de uno se queda, porque uno tiene unas funciones biológicas que a lo último cada cual se va retirando y escasamente queda trabajando el corazón y lo demás bueno. Y ahí vea pues, porque el sunyata tiene eso. ¿Qué más? ¿Quién alguien tiene algo más para decir por ahí? Mire, a mí me han dado la misericordia de Dios ha sido tan grande que a mí, yo soy jugado y preparado, que de aquí ni me suben ni me bajan, porque se puede decir que soy el Salvador del mundo, y eso no me va a subir a mí, y Dios me ampare y me libre, y me favorezca toda hora le pido. De ahí no me sube porque yo sé que es el Padre interno y la venerable logia blanca, la Divina Madre. Bueno, todos los que hacen eso, después de que uno es el diablo y de ahí no lo baja porque en parte tienen razón, es decir, tiene su... Pero fíjate, nosotros anoche tenían los muchachos una, porque es que el Sisto no dice nada. Anoche estaban los señores Gamaliel, el señor Sisto y otros más por el estilo de esos, diciendo que por qué, por ejemplo, Moloch tiró la piedra 7 veces, que porque yo les decía que son enseñanzas que eso está más allá del contexto de la comprensión humana y de todo, pero que están aquí. Nosotros podemos todo lo que a la gente se le ocurra, lo más insólito, que se le ocurra preguntar, nos dan respuesta. Porque justamente la confusión de todas aquellas doctrinas en un punto es para eso. Aquí puede llegar un chino y meternos cosas que a nosotros no nos puedan enrollar, porque conocemos los principios en que se fundamenta y el por qué es o no cierto lo que ellos practican. Moloch subió las 3 montañas 6 veces. Cada que la sube es más poderoso. El ritual dice, el ave fénix, cada que resucita entre sus propias cenizas es más poderosa que antes. Dice el otro, no lo ignoramos, pero el precio es demasiado elevado, porque en cada caída sufre demasiado.
Entonces llegó Moloch hasta la sexta y cada que subía a las 3 montañas entraba un absoluto más grande que de nuestra galaxia. Y cuando subió la sexta vez se paró y miró allá y vio un absoluto, allá, y dijo, ¿y a ese por qué? ¿Qué es eso? Los dioses le dijeron pues, ese es el absoluto donde está el Purusha. Dijo, pues yo voy para allá. Y él no. Allá sí no puede ir nadie. Pero, ¿y por qué no puedo ir si ya conozco estos otros absolutos? ¿Por qué no puedo ir allá? Necesitarías unos poderes que nadie los puede tener. Entonces dijo, que él sí los iba a tener y que si le tocaba tirar la piedra 7 veces la iba a tirar para cuando se volviera a levantar ir al absoluto de Purusha. Y hasta ahora no lo ha podido hacer y no lo podrá nunca porque violó una ley inmutable de la naturaleza, que eso no se lo van a perdonar. Entonces, nosotros tenemos todo lo que ustedes imaginan y no está en este cerebro. Eso no está aquí, está en otro cerebro, sabio de sabios. Entonces, muchachos, nosotros los que necesitamos prepararnos y que ustedes se abran, yo me abriré para que dialoguemos lo que es la parte científica del gnosticismo, porque hasta ahora conocemos la gnosis, y conoce el uno el otro y la que ha conocido algunos maestros que se han levantado, pero que no han llegado a ese nivel acá como lo hizo el maestro Samael de esta época. Pregunta. Es que eso se sucedió en el 1989, cuando el maestro Samael, el maestro Moria y el maestro Hilarión dieron apertura a la misión de Europa, que fue cuando ya empezamos a mover teclas, cuando nosotros fuimos con Gladys y Arnaldo, que fuimos a España, que organizamos tentativamente, dejamos el monasterio en Moaña, que lo dirigió Gerardo un tiempo y nos vinimos, ya eso se había sucedido. Entonces ya en el otro viaje incluimos ya fue por el lado de Canarias, y se empezó la construcción del monasterio y se abrieron las puertas a Europa. Ya ustedes ven que en cantidades pocas, porque es que la venerable logia blanca no están mirando las cantidades, están mirando la calidad. Ve, entonces va a haber un personal excelente en España, ya lo hay. En España ya hay un grupo de personas que no serán muchos, pero son grandes iniciados, ya están en la gnosis. Entonces le entramos por el lado de Canarias siguiendo el ordenamiento que el maestro Samael otrora había dicho. Haremos pues el templo en Canarias y de ahí daremos el gran salto a Europa. Así lo hemos hecho nosotros, porque don Joaquín Amortegui, que fue tan atrevido de mandar misioneros a todas partes, no lo hizo así. Mandó fue un poco de personas irresponsables a sembrar cizañas, sino que lo digo a Arnaldo que encuentra uno en España. Por aquí pasaron hablando pestes de nosotros. Nosotros no hemos hecho eso, y ahora lo que necesitamos misioneros por todos lados porque la mayor parte de los países europeos ya está viendo aunque sea una familia, pero ya lo hay. Y ahí fíjate, ahí vemos una labor tan magistral, podríamos decir, como la que está haciendo Roque Monroque en Suiza, ya con un grupo de personas así. Entonces esa línea va avanzando con la mira de que algún día tener el templo del divino Daimón en los Alpes suizos, como lo ordenó el maestro Samael. Pregunta. Que si el templo del divino Daimón va a ser el último en construir. Respuesta. Debo decirle que sí, pero fíjate tú, porque yo no doy respuestas a muchas preguntas que me hacen. Porque si yo digo que sí, en el sentido global, entonces de pronto vamos a decir en Paraguay o en Puerto Rico. Dicen, no, el maestro dijo que ya el último templo era el divino Daimón. Por eso es que uno no puede hablar, porque son cosas que se riegan. Miren, anoche llegó, ayer llegó, yo no sé si Sandra o Gladys se dieron cuenta o quién estaba, un tipo, que yo no sé quién es. Lo cierto es que viene de por allá de una zona de Venezuela. ¿Sí le oyeron la meditación que estaba diciendo a mí que se hacía? Una cosa que yo lo hablé en grado 33 aquí en este lugar, con un grupito de hermanos XXX. Estaba Daniel, estaba Gamaliel, estaba Gonzalo, los que estaban aquí, que me parece que Arnaldo estaba en España, y estaban unos vicarios, y yo dije eso, porque eso salió, y está en manos de esa gente. Usted estaba cuando no, pero usted oyó como dijo cómo se hacía el hombre y la mujer para hacer un trabajo. Judith, ahora no sabe ninguno.
Lo que el tipo ese fue allá a decir, y me lo dijo con nombre y apellido. ¿Quién lo está diciendo? Y el que se lo enseñó a él no estaba en esta reunión de nosotros. Imaginen ustedes, un trabajo que no se lo puede entregar sino a 2 veces nacidos, y anda en boca en boca. Entonces, eso es muy peligroso. El día que uno tenga la capacidad de decir, yo, mire, cuénteme lo que sea, que yo me reviento por el ombligo pero no lo digo, y que verdaderamente está dispuesto a cumplirlo. Una cosa de esas es para reventar un poco de gente, y el que no se reviente pues es lógico que logra la eliminación, claro. ¿Cómo no lo va a lograr? Pero fíjense que eso es delicado. Bueno, ¿te acuerdas, Daniel, una cuestión? Eso es como una propaganda que hay en la radio que está profundo. No mire, no abra los ojos. Eso le pasa a Daniel. El cuidado que ha habido que tener con esto, desde en vida del maestro Samael. Cuidado, 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 para que la mano negra no llegara y fíjense ustedes, que hace que el capitán Mora y esos señores querían venir a meter pleito aquí. Porque esto, claro, ¿quién no le va a gustar de estos vagabundos que hacen con el lumen? ¿Cómo le parece? Ve ellos, quieren eso. Esta semana pasada a propósito recibí una llamada por allá de Yaracuy. Es que vamos para allá 3 presbíteros a hablar con usted. Me hace pensar que esos señores presbíteros vienen a hacerme planteamientos institucionales. Yo les pido a los hermanos de aquí del Lumen que el día que llegue esa gente con ese cuentito de presbítero y no sé qué y mil de cosas, no me lo dejen entrar. No pasan. Tenemos la orden de defender la institución Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aún Beor. Los demás que le pongan los nombres que quieran trabajen como quieran, pero aquí no. En la próxima convivencia ya tenemos inclusive algunas explicaciones que nos han dado para que nosotros podamos tener un poquitico más de control con la gente que viene. Ya eso lo tenemos bien claro, y así se irá a hacer, si Dios me tiene con vida. Bueno, muchachos, muchachitas, Dios se lo pague, muy agradecido y que Dios les cuide. Venerable Maestro Lashmi.